Buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de llevarles palabra de Dios a través de esta, de esta tecnología. Y gracias a Dios porque sabemos que están atendiendo a la palabra, que están reuniéndose con este propósito de escuchar la palabra de Dios, de pasar un tiempo meditando en ella y de encontrar en esta bendita palabra la sabiduría de Dios, la inteligencia divina para poder vivir una vida mejor en esta tierra, una vida agradable a nuestro Dios, pero una vida también que traiga a nuestro corazón paz, que traiga a nuestro corazón la suficiente fe para vivir victorioso en esta tierra. Bien, estamos analizando precisamente una serie de mensajes basados en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Y a esta serie le hemos titulado Claves para salir victorioso. Hoy vamos a tener como tema ¿cómo despojarme del pecado? ¿Cómo despojarme del pecado? Y es que en nuestras enseñanzas anteriores hemos aprendido que es importante despojarnos de todo peso, tal como lo dice el versículo 1 de Hebreos 12. La Biblia dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De esta última frase tomamos el título, y hoy vamos a enfocarnos en estas palabras del versículo 1, cuando dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya aprendimos cómo despojarnos del peso y aprendimos que ese peso pueden ser emociones malignas, emociones que dañan, como la tristeza, la amargura, la ansiedad, que provocan que el ser humano viva como con un peso interior tan grande que le va a hundir, como hemos dicho, que le va a hundir en este mar de situaciones de este mundo. Una persona que vive atrapado en la tristeza, la amargura o la ansiedad, es una persona que va a ver las cosas de una manera muy, muy negativa, va a tener pensamientos opuestos, contrarios, pensamientos que le van a llevar a vivir una vida de derrota en derrota. Por eso aprendimos cómo despojarnos de estas tres emociones negativas, y la semana pasada concluimos aprendiendo cómo despojarnos de la ansiedad. Hoy vamos a ahondar un poco en este asunto, cómo despojarnos del pecado. La Biblia dice que el pecado nos asedia, y esta palabra, nos asedia, tiene que ver con la antigüedad, en aquellos días cuando las ciudades eran amuralladas porque había muchas guerras continuas, nación contra nación, ciudades contra ciudades, y en realidad eran unas batallas muy seguidas. La gente vivía en una constante zozobra. Hoy en nuestra actualidad no sabemos, acá por lo menos en nuestro país, no sabemos qué es una guerra, al menos en mi generación no la hemos vivido. Hemos oído de guerras en otros países, en el otro lado del mundo, allá en Asia, pero aquí en nuestro país hemos vivido con mucha paz, y no conocemos lo que es esa zozobra de la guerra. Pero en aquellos días las ciudades se amurallaban, construían una gran muralla alrededor para que la gente de la ciudad viviera dentro. En las tardes la gente llegaba del trabajo, llegaba del campo, se entraba por la puerta, y a cierta hora esa gran puerta se cerraba y nadie más podía entrar. Pero cuando llegaban los enemigos, ponían sus ejércitos alrededor
principalmente en las puertas. Y la ventaja que tenía el enemigo es que podían traer víveres de otras partes, mientras que a la gente que vivía en esa ciudad le impedían entrar o salir, y por lo tanto esta gente no podía tener lo necesario para comer, no podía ir y comprar grano, no podía ir y cosechar a lo mejor, y entonces la gente de esa ciudad con el tiempo se iba quedando sin comer, sin comida, sin lo necesario, hasta que llegaba el punto en que esa ciudad se rendía completamente al enemigo. Y en muchas ocasiones el ejército que asediaba a esa ciudad, pues ni siquiera tenía que usar de las armas que ellos llevaban, porque el simple hecho de asediar a esa ciudad, también se dice sitiar, a través de ese hecho de sitiar o asediar a esa ciudad, obligaba a que la gente que estaba dentro, que se le terminaban los víveres, tuviera que terminar rindiéndose. El pecado es así. El pecado nos asedia. El pecado está a nuestro alrededor. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y en realidad sí, el pecado está a nuestro alrededor. El pecado está, incluso la Biblia dice que está en nuestros miembros, en nuestra carne. Y es importante que usted y yo aprendamos a cómo vencer la tentación del pecado, cómo vencer el pecado, cómo librarnos de la esclavitud del pecado, para poder vivir una vida victoriosa, para poder vivir una vida libre, en libertad, en la libertad que Cristo nos da, para poder vivir una vida con limpia conciencia, para poder vivir una vida que satisfaga a nuestro Dios, no por nuestra perfección, porque no lo somos, sino a través de ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en realidad estoy adelantándome un poco, porque el primer punto de cómo despojarnos del pecado es ese precisamente. Confiar en nuestro Señor. Pero avancemos en nuestro tema. En primer lugar, quiero compartirles la definición de pecado. ¿Qué es pecado? Y pecado, déjeme decirle, hermano y amigo que nos escucha o que nos ve en este momento, pecado es desobediencia a la ley de Dios. Pecado es desobediencia a la ley de Dios. También podemos ir al original, al griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y encontrar que la palabra pecado viene de una palabra griega que se dice hamartia. Y esto quiere decir errar al blanco, o no dar en el blanco. Y por consecuencia, si no da en el blanco, no tiene premio, ¿verdad? Así pues, cuando Dios dice, no robes, y nosotros robamos, estamos pecando. Cuando Dios dice, no adulteres, y estamos adulterando, o adulteramos, cometemos pecado. Porque pecado, dijimos, es desobediencia a los mandatos de Dios. Dios es santo, pero también Dios es justo. Y como es justo, Él tiene que castigar el pecado. Por eso dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, hermanos y amigos, Dios, como dijimos, Dios es santo, no tolera el pecado, pero Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Así que nos encontramos entonces en un gran problema. ¿Por qué? Porque si somos sinceros, debemos entender, saber que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, aclarando este punto, pecado es desobediencia a los mandatos de Dios. Y todos hemos pecado. Como Dios es santo y es justo,
Dice la Escritura que Él no tolera el pecado y tiene que castigar el pecado. Así que, para continuar, para seguir en el siguiente punto, tenemos que aclarar esto. Como todos somos pecadores y estamos condenados, porque Dios tiene que castigar el pecado, estamos condenados, necesitamos la ayuda de alguien poderoso para poder librarnos de la condenación del pecado, para poder ser libres, para poder despojarnos de la condenación del pecado. Necesitamos ayuda. Solos no podemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Así que mi hermano no me puede ayudar, mi vecino no me puede ayudar, mi pariente no me puede ayudar, el presidente de la república no me puede ayudar, ni el papa, ni nadie, ningún otro religioso puede ayudarme. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que todos somos pecadores y por consecuencia estamos destinados a la muerte eterna, a la condenación eterna. Así que, si queremos ser libres del pecado, tenemos que entender dos cosas. Número uno, tenemos que despojarnos del pecado, primeramente del pecado que nos lleva a la condenación. Y esto lo logramos solamente creyendo en Jesús y esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, esa obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la manera de librarnos, de despojarnos de la condenación del pecado. Si usted, hermano y amigo, si usted que está escuchando no tiene su fe firme en Jesús como su único y suficiente Salvador, déjeme decirle que usted está caminando hacia la condenación eterna. Su pecado, no solamente el pecado que heredó de Adán, no solamente eso, sino aún el pecado que usted mismo ha cometido, le está llevando hacia la condenación eterna. La única manera de librarse de ello es creyendo en Jesús con todo su corazón, creyendo que Jesús se puso en su lugar, que Él pagó por usted en la cruz del Calvario, que Él murió en su lugar, que Él, a través de ese sacrificio poderoso que hizo en la cruz, Él pudo liberarle, libertarle, declararle libre de la condenación del pecado. Déjeme mostrarle una porción de la palabra de Dios. Y es en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 24 y 25. Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y alguien dirá, tradúzcamelo pues. Bueno, vamos a tratar de explicar estos dos versículos. Dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Recuerde, Dios es justo. Y como Dios es justo, Él tiene que castigar el pecado o la desobediencia. La consecuencia o el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado es la condenación eterna. Pero dice la Escritura también que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, hermano y amigo, esto se llama gracia, pero también se llama justificación. Alguna vez lo ilustramos con aquel juez que tiene un hijo que es vándalo, que es malviviente y que lo atrapa la policía y lo lleva delante de él para que sea juzgado. Y el juez, como buen juez, le pone una multa, vamos a decirlo así, una condena al joven,
y le dice, por el delito que cometiste tienes que pagar tantos días o tanto dinero en efectivo o tantos días en la cárcel. Y el joven pues no tiene dinero, su padre sabe que ese chico no trabaja, no tiene el efectivo, no tiene medios para poder pagar su deuda, así que lo único que podría hacer sería pasar algunos días en la cárcel. Sin embargo, como este juez también es padre de este delincuente, se conmueve por su hijo y él dice, bueno, yo no quiero que mi hijo esté en la cárcel, así que lo único que puedo hacer es pagar su deuda. Y entonces él mismo se baja de la silla, se quita la toga de juez, se pasa del otro lado, saca su chequera, anota la cantidad que le había sido impuesta como castigo a este joven, y pone la firma y pone el cheque en el escritorio. Y ahora se regresa el juez a su silla, se vuelve a poner la toga y como juez toma esa cantidad que no es otra cosa sino el justo pago por el delito de aquel joven. Eso es a lo mejor en un ejemplo muy sencillo, pero eso es lo que Dios hizo. Dios vio que lo único que merecíamos era la condenación eterna, que no teníamos manera de librarnos de ello, y Él puso el remedio. Dios envió a su Hijo para pagar, para morir, no en una cantidad en efectivo, sino para morir en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tenía que morir en nuestro lugar, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la primera frase dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención o redimir quiere decir rescatar. Rescatar. Quiere decir también librar. Y este es el acto o la imagen de una persona que llega al mercado de esclavos y encuentra a una persona que está siendo maltratada, un esclavo que está siendo maltratado por su amo, y este hombre rico que tiene posibilidades económicas se conmueve de cómo están maltratando a ese esclavo y va con el amo, con el dueño de ese esclavo, y le dice, ¿cuánto quieres por tu esclavo? Entonces conviene la cantidad, y este hombre rico saca el dinero, le paga al dueño del esclavo, y ahora le dice, puedes llevártelo. Y este joven, este esclavo, ahora tiene la posibilidad de seguir a su nuevo amo, de quedarse con su nuevo amo. Él sabe que es su nuevo dueño y tiene que servirlo, tiene que someterse a él. Pero este nuevo amo le dice al esclavo, ¿sabes qué? No tienes que hacerlo. Eres libre. Yo te compré, pagué el precio de tu libertad. Eres libre, puedes irte. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó el precio. Nosotros éramos esclavos, estábamos atados al pecado, pero Él pagó el precio de nuestra libertad. Fuimos redimidos, rescatados por el Señor. Los grilletes que nos ataban al pecado fueron soltados, fueron sueltos, y ahora usted y yo podemos gozar de la libertad en Cristo Jesús. Jesús nos liberó. Somos libres de la condenación del pecado. Eso es la palabra redimir. Redimir quiere decir rescatar. Pero luego dice más adelante, a quien Dios puso como propiciación. Jesús es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué cosa es propiciación? La palabra propiciación quiere decir borrar o limpiar la culpa. Borrar o limpiar la culpa quiere decir también
reparar el daño. La palabra propiciación quiere decir reparar el daño. Creo que esta frase última es muy clara. Si alguien golpeó a otra persona, por lo menos tiene que pagar los gastos de curación de la otra persona, de la persona afectada. Eso es reparar el daño. Si alguien le chocó el carro, lo menos que puede hacer es pagarle lo que le cobre la persona que se lo va a arreglar. Eso es reparar el daño. En el caso nuestro, bueno, nuestro daño era inmenso. De hecho, como dice la Escritura, lo único que merecíamos era la condenación eterna. Habíamos ofendido la santidad de Dios, habíamos violado la ley, la palabra de Dios, sus santos mandamientos. Pero viene Jesús y dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la Escritura que Él vino a cumplir la ley. Quiere decir que Él, el Señor Jesús, fue la única persona que pudo satisfacer las demandas del Padre, las demandas de Dios. Nadie más en esta tierra tiene la capacidad de satisfacer las demandas santas y puras de Dios. ¿Por qué? Por el virus del pecado. Porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa desde Adán. Adán pecó y de alguna manera dice la Escritura que el pecado pasó a todos los hombres. Hemos heredado esa naturaleza pecaminosa y hemos heredado esa consecuencia de condenación. Pero gracias a Jesús, que nos rescató, que nos liberó, que nos compró con su sangre, que nos declaró justos por pagar el precio de nuestra condenación. Gracias a Jesús, que ha limpiado nuestra culpa, que nos ha declarado limpios, puros, como si nunca hubiésemos pecado. Esto solo lo hace Jesús. Esto solamente lo hace la fe en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario. Cuando usted lo cree con todo su corazón, entonces esa justicia se aplica a su vida. Esto es precioso, como Dios lo puso así. Que solamente a través de la fe, no tenemos nada que hacer ahora para ganar el cielo, para entrar a la vida eterna. No. Hay muchas personas que se pasan por ahí enseñando a otros y diciendo que tienen que hacer esto o aquello más, y les ponen unas cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Sin embargo, si leemos detenidamente, cuidadosamente la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la salvación, la vida eterna, es totalmente gratis a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó en nuestro lugar. En mi lugar, en su lugar, y ese alguien se llama Jesús. Él fue el único capaz de satisfacer las demandas de Dios el Padre. Por eso Él es nuestra propiciación, el único que pudo reparar el daño y borrar nuestra culpa. Gracias a Jesús, hermano y amigo, usted y yo ahora podemos, por la fe, tener paz para con Dios, pero tenemos vida eterna. Vida eterna. Ya no iremos a condenación, ya que la culpa ha sido quitada, ha sido borrada. Ya no iremos al infierno, ahora iremos a vida eterna con Dios. Pero, y nos encontramos aquí con un gran pero, después de que hemos sido lavados de nuestras culpas, después de que hemos sido libertados de la condenación del pecado, después de que ese asedio del pecado sobre nuestra vida que nos llevaba hacia la condenación, después de que eso fue quitado, venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser parte del pueblo de Dios, venimos a ser herederos de la gloria eterna con Cristo Jesús, pero nos encontramos ahora con otra verdad. Dice la Escritura que el pecado está en nuestros miembros. Y aún como hijos de Dios, seguimos viviendo en este cuerpo de pecado. El apóstol Pablo, desesperado por esta situación, en la palabra allí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo llega a decir: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Creo con todo mi corazón que el apóstol Pablo podía sentir esa misma lucha que usted y yo sentimos todos los días de nuestra vida. Esa misma lucha entre la carne y el espíritu que batallan entre sí para que no hagas lo que quieres, dice la palabra de Dios. Esa misma lucha interna entre los deseos de la carne que te llevan hacia el pecado y los deseos del espíritu que te llevan a obedecer a Dios. Una lucha interna que ahora tenemos como hijos de Dios, pero que gracias al Señor nos ha dado las claves para salir victoriosos. Y en esta lucha continua, en esta lucha diaria que tenemos, Dios nos asegura la victoria, nos da la fórmula, la forma de cómo salir vencedores en Cristo Jesús, para que el pecado no vuelva a esclavizarnos, para que el pecado no vuelva a asediarnos. Yo sé que al venir a Cristo traemos una serie de costumbres pecaminosas, pecados que hemos cometido antes de nuestra conversión a Jesús y que ya como cristianos nos siguen asediando. Lo he dicho muchas veces, cada pecado que tú cometes se convierte en un demonio que te seguirá toda la vida. Y hay que estar luchando, batallando en contra de ese pecado continuamente. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice cómo podemos ser libres de ese continuo asedio. ¿Cómo podemos ser libres y vivir una vida en libertad, en la libertad del Espíritu de Dios? Pero para poder avanzar en esto, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 8, los versículos 5 y 6 dice así la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí el apóstol está marcando la gran diferencia. ¿Qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu? Vivir en la carne, aquí dice que es pensar en las cosas de la carne y por consecuencia ocuparse en las cosas de la carne. Pero, ¿a qué le llama el apóstol precisamente ocuparse de las cosas de la carne? Bueno, no es otra cosa sino practicar el pecado. Ocuparse de las cosas de la carne es practicar el pecado. Vamos a ver otra cita, Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Gálatas 5, 16. El apóstol Pablo vuelve a decir ahora a los Gálatas, le dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí están, dos cosas. Andad en el Espíritu y luego dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, ¿a qué se refiere? Podemos preguntar ahora, ¿a qué se refiere a satisfacer las obras de la carne? Dijimos, a practicar el pecado. Practicar el pecado. Y el apóstol dice, no satisfagas los deseos de la carne. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué es pecado? De una manera práctica o de una manera explícita. ¿Qué es pecado? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando dice pecado? Bueno, dijimos que en primer lugar es desobediencia a la ley de Dios. Pero ahora aquí el apóstol Pablo nos da una lista de pecados que a lo mejor si leemos de rápido los 10 mandamientos no nos vamos a dar cuenta de esto, o a lo mejor sí, pero aquí el apóstol detalla algunos pecados. Vamos a leerlos. Están del versículo 19 al versículo 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que analicemos un poco cada una de estas cosas. ¿Qué es adulterio? Adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge, no es su esposa. Fornicación, dice más adelante. ¿Qué es fornicación? Fornicación es realizar el acto sexual entre dos personas que no están casadas. O sea, antes del matrimonio o definitivamente no están casadas, están viviendo en amaciato. Esto es fornicación, es pecado. ¿Qué otro se menciona aquí? Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia es indecencia, todo aquello que no es decente. Pero también inmundicia es falta de honradez. Una persona no honrada, que toma lo que no es suyo, que busca la manera de tomar ganancias sin que no son honestas, ¿verdad? Es una persona que no tiene honradez, es inmunda. Pero también inmundicia quiere decir mal vocabulario, o sea, una persona que al hablar solo suelta palabras ofensivas, palabras en doble sentido, albures, etc. Es un mal vocabulario, eso también es inmundicia. Inmundicia también es deshonestidad. Deshonestidad, una persona no honesta, una persona que trabaja de una manera o de tal manera que va a ocupar tal vez la mentira y algunas otras artimañas para sacar ganancia. Es una persona deshonesta. Pero también inmundicia quiere decir impureza, específicamente en el área sexual. Impureza. Así que hay otros pecados, por ejemplo lascivia. Lascivia quiere decir deseo y actividad sexual exagerado. Exagera en el deseo por la otra persona y en su actividad sexual. También se puede llamar lujuria. La lascivia también puede ser lujuria. ¿Qué cosa es esto? Lo mismo, deseo y actividad sexual exagerado. Pero lascivia también tiene que ver con sensualidad. ¿Qué es sensualidad? Sensualidad es provocar al sexo o provocar la lascivia, provocar que la vean con deseo. Esto es sensualidad. Generalmente tiene que ver con el modo de vestir y mucho se aplica en cuanto a la mujer, que se viste de tal manera que llama la atención o que provoca las miradas lasciviosas de los hombres o el deseo insano en los hombres. También lascivia tiene que ver con obscenidad. ¿Qué es obscenidad? Obscenidad tiene que ver también con el modo de hablar. Las palabras obscenas tienen más que ver con las palabras vulgares, pero en cuanto al sexo. Palabras de burla, de chistes en cuanto al sexo, palabras en doble sentido, palabras a lo mejor que tienen que ver con la aplicación de las cosas sexuales, pero comparándolas con cosas comunes, y palabras que tienen que ver con perversión. Todo eso tiene que ver con lascivia. También en la Biblia encontramos una siguiente palabra y es idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es culto a un ídolo. Culto a un ídolo. O una imagen. Ídolo puede ser también una imagen de bulto o de talla. O sea, una pintura. Pero también idolatría es amor y admiración excesivos hacia una persona o cosa. Y en esto, déjeme decirle, algunos han dejado sus imágenes que usaban antes para adorar, pero ahora han caído en otro tipo de idolatría y ahora tienen a personas que admiran en una admiración excesiva, o a veces a personas a los que ellos aman de una manera excesiva y más
que a Dios. Cuando tú amas al novio, a la novia, a la esposa, al esposo, más que a Dios, viene a ser idolatría. Cuando amas a un hijo, a una hija, cuando amas a otra persona o a alguna cosa más que a Dios, eso también viene a ser idolatría. Hechicería. ¿Qué es hechicería? Hechicería son los conocimientos prácticos o las técnicas que se emplean para dominar a las personas. Y bueno, como ejemplo claro, en nuestros días están muy de moda los famosos amarres. Eso es hechicería. Las limpias y todo lo que tiene que ver con eso también es hechicería. Es pecado. La Biblia también nos menciona enemistades. Bueno, ahí no hay mucho que explicar. Enemistades es odio u oposición entre dos personas. Pleitos. Pleitos es el enfrentamiento o la discusión por diferencia de opiniones. Celos. ¿Qué son los celos? Los celos son un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra persona. Esos son celos, sospechas. Sospechas normalmente infundadas, sin fundamento, aunque pudiera haber celos con buen fundamento, pero normalmente celos es la sospecha de que otra persona está sintiendo algo por alguna otra. Ira. Ira es furia, rabia, cólera. Es enojo, pero grande, muy fuerte. Contienda. Contienda es una lucha, es un enfrentamiento ya físico. Disensiones. La disensión es una falta de acuerdo entre dos personas por diferencia de opiniones. Herejías. Una herejía es una idea contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Aunque hay personas que fundamentan sus herejías en un versículo de la Biblia o en una porción de la Biblia, déjeme decirle que una herejía también es una mala interpretación de la Escritura. Una mala interpretación de la Escritura te puede llevar a una herejía. Envidias. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta una persona que no tiene o que desearía tener para sí lo que otra persona tiene. ¿Sí? Cuando ves que la otra persona está construyendo su casa y esa casa está más grande que la tuya y de repente sientes enojo o tristeza por eso, eso se llama envidia. Cuando ves que la otra persona, tu vecino, tu amigo, algún pariente, está estrenando carro, un carro mejor que el tuyo y tú te sientes mal por eso, sientes enojo o tristeza por ello, desearías tener ese carro, esa camioneta, eso también es envidia, es pecado. Homicidio, bueno, no hay mucho que ahondar ahí, es sencillamente matar o quitar la vida a una persona. Borracheras. Todos sabemos que es una borrachera, es un trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo del alcohol. Orgías. ¿Qué es una orgía? Las orgías son fiestas desenfrenadas donde se come, se bebe, pero también donde se mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Esto ya es una exageración, pero sucede. Así que el apóstol Pablo nos describe aquí una serie de pecados que a veces pudiéramos decir, bueno, pero pues yo no estoy cometiendo esos pecados. Yo no estoy en adulterio, yo estoy bien casado, casada, no estoy fornicando, yo no soy inmundo, trato de ser honrado, no batallo con la lascivia. Y a lo mejor pudiéramos excusarnos de todas estas cosas. Sin embargo, déjame decirle algo. A Dios no le podemos engañar. Si Dios movió, inspiró al apóstol Pablo a escribir estas cosas, es porque Él sabe con qué cosas batallamos. Con qué cosas batallamos. ¿Cuáles son esas obras de la carne que pudieran volver a esclavizarnos? Esos pecados
que pudieran volver a esclavizarnos, si no es que ya lo están haciendo. Y probablemente usted no esté cometiendo todos estos pecados, pero alguno de ellos, y lo mantiene atado, esclavizado, y no puede salir, o tal vez orado y llorado, y pedídole a Dios: Señor, líbrame, Señor, sácame de esto, Señor, no dejes que yo me hunda más en este pecado, no quiero seguir esclavizado en esto. Dios hoy contesta tu oración, hermano y amigo. A esto también le llamamos santificación. Dios quiere que vivas en santidad. Dios quiere que vivas en pureza. Dios quiere que vivas en victoria. Dios quiere que vivas venciendo continuamente el pecado. Dios quiere que vivas una vida libre de toda atadura de pecado. ¿Cómo? ¿Cómo puedo lograrlo? Bueno, la respuesta la da ahí mismo el apóstol Pablo en el versículo 16 cuando dice: digo pues, estamos en Gálatas 5:16, dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la clave. Andad en el Espíritu. Oh, qué sencillo, andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Bueno, regresemos un poco a Romanos capítulo 8 para que podamos ver qué significa andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Y una vez más vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice así: porque los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne. Esta es la clave. ¿Cómo puedo yo andar en el Espíritu? ¿Cómo puedo yo, cristiano, hijo de Dios, que ya he sido lavado en la sangre de Jesús, que la condenación del pecado, de mi pecado, ha sido quitada, que tengo la seguridad de vida eterna en Cristo, pero que de repente me siento todavía atado al pecado, que todavía estoy practicando ciertos pecados, que todavía estoy, me cuesta o no me es posible hasta ahora, he sido dominado por algún pecado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser libre de esto? Bueno, aquí está la clave. Número 1. Dice: piensa en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta es la primera clave. Aprende a pensar en las cosas del Espíritu. Reenfoca tus pensamientos. Cambia tus pensamientos. Como la manera de pensar tiene mucho que ver en la manera de actuar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca cambiaremos nuestra manera de actuar. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y hemos dicho en ocasiones anteriores, la manera de cambiar nuestros pensamientos es metiendo nueva información a nuestra mente. ¿Y qué información? Esta palabra de Dios. La palabra de Dios. Hemos aprendido que una de las maneras de poder pensar en lo espiritual o en el Espíritu es sencillamente empezar a servir a Dios. En cualquier área. Tal vez no soy un experto en algo, pero quiero cambiar mi manera de pensar. Voy a empezar a buscar la ocasión, la manera de poder servir a Dios. Hay muchas formas de poder servir, pero la más práctica es compartir a Jesús. Comparte a Cristo. Cuando tú empiezas a compartir a Cristo, aquellas personas que te invitaban a irte pues a emborrachar, a embriagar, o que te invitaban a una reunión donde solamente iba a haber alcohol, tabaco y otras cosas, pues ahora ya no te van a invitar.
Cuando tú empiezas a compartir a Cristo, en lugar de que vengan y te ofendan, te digan un mal chiste, ahora van a venir contigo y te van a decir, dame un consejo. Pero tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. Tienes que empezar voluntariamente. Tienes que doblegar a tu carne y tomar decisiones correctas. Y la primera decisión es cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo? Bueno, empezando a meter palabra de Dios en tu cabeza, en tu mentecita. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta es otra clave. Ocuparse. Ya te dije, la mejor manera de poder quitar de nosotros esos malos pensamientos, esas ideas pecaminosas, esas cosas que me llevaban a cometer pecado, es cambiando mi manera de pensar, pero ocupándome, haciendo algo espiritual, algo de lo bueno. En este caso, ocuparse del Espíritu no es otra cosa sino buscar a Dios en oración, buscar a Dios a través de su palabra, buscar a Dios a través de atender a la palabra, como en esta ocasión que apartas un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Esto es ocuparse de las cosas del Espíritu. Ocuparse de las cosas del Espíritu también es que cambies tu música. Esa música que de repente lo único que cantan son a lo mejor traiciones, decepciones o tantas otras cosas. Cambies esa música por alabanza, por música cristiana. Hoy en nuestros días tenemos una gran cantidad de músicos cristianos, de música cristiana, incluso de todo tipo de ritmos. Así que si tú prefieres la ranchera, puedes buscar música cristiana ranchera. Si a ti te gusta la banda, puedes buscar música cristiana de banda, de cualquier otro tipo. El punto es el mensaje, lo que enseña, lo que dice. Eso es lo que te va a bendecir. Y de esta manera estás ocupándote en las cosas del Espíritu. Deja de ocuparte en las cosas de la carne. Ocuparse de las cosas de la carne hasta te lleva a gastar de más. Tener que pagar por cosas pecaminosas. Solo pensando en la persona que tiene el hábito de fumar, que finalmente es un pecado porque daña el cuerpo. Y va y paga unas cantidades excesivas por comprar su buen tabaco. O el que está acostumbrado a tomar, que está atado a la esclavitud del alcoholismo, paga cantidades excesivas por conseguir su alcohol, más ahora en esta contingencia que el alcohol se ha prohibido en varios lugares. Ahora las personas que están vendiendo clandestinamente le han elevado muchísimo el precio, y la persona que está en esa atadura paga cantidades excesivas para ir y cometer su pecado. No digamos del adulterio, de la fornicación, de todas las cosas que finalmente jalan dinero, te hacen gastar tu dinero. Cuando vienes a Dios, cuando vienes a Cristo, y de repente alguien te pide una ofrenda, un diezmo o algo, para la obra del Señor, de repente dices, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que entregar mis diezmos, mis ofrendas? ¿Por qué tengo que despojarme o desprenderme de mí para ver por otros? Cuando no nos ponemos a pensar que cuando estábamos atados a la esclavitud del pecado gastábamos mucho más. Mucho más. Y ahora lo que Dios nos pide ni siquiera tiene que ver con una pequeña parte de lo que antes invertíamos o gastábamos en el pecado. Sí, hermano y amigo, tenemos que aprender a ocuparnos en las cosas del Espíritu, a hacer cosas espirituales, cosas para nuestro bien. Cambia nuestra manera de pensar, número uno. Número dos, cambia la manera de actuar, la manera en que haces las cosas. Empieza a pensar conforme a la palabra de Dios y empieza a servir al Señor en tu vida, en tu manera de vivir.
Pero también la palabra de Dios nos dice en el verso 14, ahí Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjate guiar por el Espíritu. A veces, y yo creo que lo has sentido, a veces vas por la calle y ves a una persona que está desvalida, que está tal vez, pues a lo mejor en silla de ruedas, o a lo mejor que no puede caminar bien, o a lo mejor que no puede trabajar, o que está mal de sus facultades mentales, y de repente el Espíritu Santo pone en tu corazón, ve y ayuda a esa persona. O ve y háblale de mí. Ve y dale testimonio. Y de repente tú en tu corazón dices, ay, ya no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, no tengo dinero, o cosas por el estilo. Y bloqueaste la voz del Espíritu. Cuando Él quería guiarte, bloqueaste la voz del Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Disponerte a ser más sensible al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo. No pongas tus metas, tus objetivos, tus anhelos, tus deseos antes que la voz del Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu y te aseguro, vas a ser libre de la esclavitud del pecado. Déjate guiar. Ya dijimos, número 1, cambia tu manera de pensar. Número 2, empieza a actuar en las cosas del Espíritu. Número 3, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y número 4, confía. Oye bien esto. Confía en la ayuda del Espíritu Santo. Fíjate que dice allí, en el capítulo 8, estamos leyendo, capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice así, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué dice aquí? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Sencillo, cuando estás siendo tentado a cometer X o X pecado, cual sea, lo que tienes que hacer es clamar. Es decirle, Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza. Señor, no me dejes caer. Señor, sácame de aquí. Señor, ábreme la puerta para salir corriendo. Señor, pon algo que no quiero caer, no quiero cometer esta situación, este pecado. Y dice la Escritura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y tú tienes que aprender a confiar en la ayuda del Espíritu Santo, porque Él está allí. Bueno, lo más precioso de todo esto es que el Espíritu Santo no está a un lado. El Espíritu Santo no está allá adelante. El Espíritu Santo no está allá atrás. El Espíritu está dentro de ti. Dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. La Escritura dice que somos templo del Espíritu. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu nos guíe y aprender a confiar en su ayuda. Él quiere ayudarnos. Tanto quiere hacer lo que dice la Escritura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y un gemido es un clamor como de desesperación, cuando ya la voz no sale, cuando en lugar de palabras solo salen sonidos tal vez irreconocibles, pero usted sabe que viene de lo más profundo de su ser, cuando hay tanto desespero. Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere ayudarle, Él quiere bendecir su vida, Él quiere sacarle, quiere librarle, Él quiere que usted salga victorioso en esa lucha diaria, en esa lucha continua que tiene en contra del pecado. ¿Cómo entonces puedo yo ser libre del pecado? ¿Cómo puedo despojarme del pecado?
4 cosas, 4 consejos le he dado en esta hora. Número 1, cambie su manera de pensar. Empieza a pensar en las cosas del Espíritu. Número 2, ocúpese en las cosas espirituales. Busque a Dios en la oración, lea su Biblia, busque la manera de apartar un tiempo para meditar en la palabra de Dios, como en esta ocasión. Busque compartir a Jesús. Pero también dijimos, déjese guiar por el Espíritu Santo y decida confiar con todo su corazón en la ayuda del Espíritu Santo. Le aseguro, hermano y amigo, Él le hará victorioso. Él le asegura la victoria. Él le va a hacer que usted pueda saltar de alegría, pueda andar con gozo, pueda experimentar, sentir, vivir la libertad total en Cristo Jesús. Para terminar, hagamos entonces una oración y vamos a decirle al Espíritu Santo, vamos a decirle a Dios: Señor, quiero a partir de este día, quiero dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Quiero a partir de este día aprender a vivir en el Espíritu, para vencer al pecado, para despojarme del pecado, para no dejarme dominar por el pecado. Ore conmigo, dígale así: Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra en esta ocasión me ha enseñado claramente qué cosa es pecado, cuáles acciones son consideradas como pecado delante de tu presencia y cómo tú quieres libertarme completamente del pecado. Cómo tú quieres que yo viva una vida libre de pecado. Y Señor, he aprendido también que hay por lo menos 4 cosas que debo poner en práctica para vivir disfrutando esa libertad en Cristo Jesús. Y he aprendido que debo cambiar mi manera de pensar. Debo empezar a actuar en el Espíritu. Debo dejarme guiar por tu Espíritu Santo y debo aprender a confiar en la ayuda de tu Espíritu. Señor, a partir de este día tomo la decisión de vivir en el Espíritu. No más dejaré que la carne o que el pecado me domine. Más bien, a partir de este día, voy a estar confiando en la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esta palabra tuya y gracias por la victoria que me estás dando en Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo. Amén.